Nadie imaginó que un simple contrato de 1 año y $5.5 millones sacudiría los cimientos de toda la Major League Baseball, pero la decisión de un veterano de rechazar una oferta monumental, una cifra que superaba los 10 millones, pulverizó el orgullo de una joven superestrella. Detrás de esta tensa transacción se ocultaba una compleja rivalidad contra la sombra de Shohei Ohtani y la férrea voluntad de un hombre decidido a preservar la cultura de los ganadores a cualquier costo. Bienvenidos al análisis más profundo y controversial del béisbol moderno. Esto es 306 Open News. Lo que estamos a punto de discutir no es una mera noticia de renovación contractual, sino la revelación de una nueva estructura de conflicto dentro de la MLB, centrada en Miguel Rojas, el hombre que muchos consideran el alma innegociable de la maquinaria ganadora de Los Angeles Dodgers. La pregunta clave es esta: ¿por qué la permanencia de un jugador de rol en Los Ángeles enfureció tanto a un joven talento en Nueva York? La respuesta, compleja y turbia, nos lleva directamente a la inmensa sombra de Ohtani. Si escuchan esta historia hasta el final, su percepción del béisbol, de la lealtad y del dinero cambiará irremediablemente. Cuando la mañana en Los Ángeles aún conservaba los últimos tintes de la madrugada, una noticia trivial, en apariencia, rompió el silencio. Miguel Rojas había firmado una extensión con los Dodgers por 1 año y $5.5 millones. A primera vista, se trataba simplemente de la recontratación de un veterano que ya había superado la mediana de los 30 años. Sin embargo, en el instante en que este anuncio se propagó por el universo de la MLB, resonó con el estruendo de una explosión, causando conmoción en los despachos de los equipos y entre los aficionados más perspicaces. La magnitud de la onda expansiva se debió a una razón cristalina. Rojas no era un jugador cualquiera. Era el héroe silencioso que, desde la sombra de estrellas deslumbrantes como Ohtani y Mookie Betts, había anclado la defensa y la dinámica interna del equipo, contribuyendo a la conquista de múltiples series mundiales. Él era el centro de gravedad inamovible del clubhouse. Los medios de comunicación se apresuraron a calificar este acuerdo como una decisión estratégica, una pieza maestra en la búsqueda de un tercer anillo consecutivo, entendiendo que la directiva de los Dodgers había priorizado la cohesión interna, la química esencial, por encima de cualquier adquisición extravagante desde el exterior. En medio de un equipo galáctico, repleto de bateadores de élite y lanzadores dominantes, Rojas nunca se había destacado por estadísticas llamativas. No era un campeón de jonrones ni un líder de robos. No obstante, su presencia imponente, su innegable liderazgo y su profunda comprensión de la cultura organizacional de los Dodgers, un entendimiento tan profundo que él se había convertido en un pilar de esa cultura, trascendían la mera definición de un jugador de béisbol. El verdadero valor de este contrato, más allá de los modestos $5.5 millones, una cifra que en la MLB contemporánea difícilmente se considera exorbitante, residía en el mensaje inequívoco que la franquicia enviaba a sus aficionados. La tradición de los ganadores, la lealtad y el compromiso incondicional son activos que no se pueden tasar con dinero. Pero mientras se celebraba la renovación de Rojas, una verdad mucho más asombrosa y explosiva se estaba revelando discretamente en los círculos internos del béisbol. Según múltiples fuentes y declaraciones confirmadas por agentes y ejecutivos, Rojas había rechazado ofertas que superaban con creces la cifra ofrecida por los Dodgers, propuestas que evidenciaban un deseo ardiente por reclutarlo. La que más conmocionó a los expertos del deporte fue la oferta sin precedentes presentada por los New York Mets,
la asombrosa cantidad de $10.2 millones, casi el doble de lo que los Dodgers finalmente le pagaron. Esta cifra monumental, cercana a los $15 millones en la conversión a ciertas divisas internacionales, era un testimonio elocuente de la desesperación y seriedad con la que los Mets perseguían a Rojas. ¿Por qué tanta obsesión? La razón primordial radicaba en su invaluable experiencia y su capacidad de mentoría. Rojas no solo había mantenido la posición del campo corto con maestría, sino que había instruido a figuras como Freddie Freeman y Mookie Betts en las sutilezas de la defensa, elevando de forma fundamental la calidad defensiva de todo el equipo. Era, sin exagerar, un profesor defensivo, un director de campo sin título formal. Para los Mets, una franquicia plagada de inestabilidad en el cuadro interior y que había visto esfumarse sus oportunidades de campeonato por fallas defensivas, Rojas era una necesidad imperiosa, la pieza que faltaba para estabilizar su shortstop, una posición históricamente problemática, y reformular su esquema defensivo desde la base. A pesar de las expectativas puestas sobre él y la astronómica remuneración propuesta, Rojas desechó la tentación. El frente de los Mets negoció con insistencia, sugiriendo incluso la posibilidad de aumentar la cuantía. Pero la respuesta de Rojas se mantuvo inmutable. No se trataba de dinero ni de un simple cambio de ambiente. Lo que él eligió fue el credo de los Dodgers. Al difundirse esta decisión, la comunidad de la MLB estalló en alabanzas. El hecho de rechazar una oferta de $1,000 millones y elegir intencionalmente un contrato considerablemente menor demostró que en el deporte profesional moderno existe un valor inmaterial que el dinero es incapaz de comprar. No obstante, la historia no concluyó en este noble acto de lealtad. Momentos antes de que Rojas finalizara su decisión de permanecer con los Dodgers, los acontecimientos tomaron un giro dramático y sorprendente. Juan Soto, figura central de los Mets y en ese momento una de las estrellas más codiciadas en el mercado de agentes libres, contactó personalmente a Rojas por teléfono, instándole de manera apremiante, casi coercitiva, a unirse a Nueva York. Múltiples fuentes confirmaron que esta llamada causó un impacto incluso mayor que la noticia de la propia renovación. En aquella conversación, Soto supuestamente afirmó que si Rojas se unía a su equipo, podrían salvar la Major League Baseball y revitalizar el béisbol americano, empleando un tono de urgencia e histeria que parecía rogar por una salvación. Sin embargo, en el fondo de sus palabras se percibía una hostilidad indisimulada hacia los Dodgers. Lo que avivó la llama de la polémica fue una entrevista que Soto había concedido apenas 2 días antes de aquella llamada. Ante las cámaras, criticó abiertamente a los Dodgers, declarando: «Ellos dependen demasiado de los jugadores japoneses. Eso no es béisbol, es mercadotecnia». Soto prosiguió argumentando que si Rojas no elegía a los Mets, sería una decisión equivocada, jactándose de que su equipo tenía los fondos suficientes y sabía valorar adecuadamente a Rojas, despreciando públicamente la gestión del equipo de Los Ángeles. Este comentario se viralizó al instante, generando una oleada de críticas de aficionados y exjugadores, quienes consideraban que Soto había cruzado una línea inaceptable. ¿Qué motivaba a Soto? Los analistas deportivos sugieren que, además de un interés comercial por atraer a Rojas al gigantesco mercado neoyorquino, la declaración estaba impregnada de la frustración personal de Soto ante la creciente e innegable influencia de los Dodgers, liderados por Ohtani. El éxito continuo de jugadores japoneses como Ohtani y Yoshinobu Yamamoto
expuso un sentimiento de exclusión y la desesperación de Soto ante la sensación de que el protagonismo de la MLB le estaba siendo arrebatado. Es extraordinariamente inusual en la historia del béisbol que un jugador activo critique tan abiertamente la política de refuerzos de otro equipo, o, más específicamente, a jugadores de una nacionalidad determinada. En ese sentido, sus palabras fueron una bomba destinada a ser recordada. A medida que las provocaciones de Soto escalaban, Miguel Rojas rompió su silencio. Con una agudeza que contrastaba con su habitual calma, el veterano replicó a los argumentos de Soto. Rojas comenzó afirmando que no necesitaba que nadie le concediera el respeto y la confianza que había construido durante años con los Dodgers. Descartó las afirmaciones de Soto sobre ser un salvador, como la mera creación de una imagen heroica artificial, y lo acusó directamente de generar más ruido que sustancia. Rojas puso un énfasis particular en la envidia y la arrogancia que subyacían en el discurso de Soto, sentenciando que si el béisbol se movía por la envidia o la discriminación, entonces no era béisbol puro. Su frase más icónica se difundió rápidamente entre los reporteros. Si vamos a hablar de béisbol auténtico, Soto no tiene la edad para sermonearme. Este contragolpe fulminante, un golpe de orgullo del veterano, sacudió el campamento de Soto. La controversia se transformó de inmediato en una colisión cultural y generacional, una batalla por la esencia misma del béisbol, simbolizada por el joven astro Soto y el veterano Rojas en el ocaso de su carrera. El choque frontal entre el orgullo de un veterano y la arrogancia de un joven fue un momento que se grabaría profundamente en la historia de la MLB. Pero Soto, lejos de retirarse ante el ataque de Rojas, echó más leña al fuego con declaraciones aún más desafiantes. El mismo día que Rojas anunció oficialmente su extensión, Soto pronunció palabras increíbles ante los medios. Es impensable. Ha traicionado al béisbol americano. El uso de un término tan fuerte como traición generó un silencio pesado entre los reporteros. Soto continuó su crítica a la dependencia de los Dodgers de los jugadores japoneses, negando la validez de la política de refuerzos del equipo. A su juicio, depender del talento japonés solo llevaría al béisbol americano al atraso. Sus palabras, pronunciadas con calma, pero cargadas de resentimiento, sonaban anacrónicas, como un intento de resistirse al flujo imparable de la era. La comunidad de la MLB se estremeció ante la magnitud de la ofensa de Soto, pero el silencio fue finalmente roto por un hombre conocido por su compostura, Mookie Betts. El astro de los Dodgers, con una expresión cargada de una ira inusual, se presentó ante los medios para dar una reprimenda que resonaría en todo el circuito. ¿Habéis escuchado alguna vez una declaración tan absurda en la historia del béisbol?, preguntó, antes de defender minuciosamente la labor silenciosa y esencial de Rojas, quien, según Betts, era el epítome de profesionalismo. Betts no se contuvo al abordar la crítica a la dependencia japonesa, afirmando sin tapujos que el béisbol se ha desarrollado trascendiendo fronteras y que la verdadera fortaleza surge de la aceptación y la competencia multicultural. Negar la contribución de Shohei Ohtani y de tantos otros talentos internacionales, continuó Betts, era demostrar una incomprensión fundamental de lo que constituye el deporte. Las palabras de Betts solidificaron el consenso. Soto no estaba defendiendo el béisbol americano, estaba reaccionando a la frustración de ver su propio protagonismo eclipsado.
Los analistas coincidieron rápidamente en que el verdadero blanco de la ira y los comentarios provocativos de Soto no era Miguel Rojas ni los Dodgers, sino la figura colosal de Shohei Ohtani, quien, sin decir una palabra, se ha convertido en el nuevo símbolo de la MLB, redefiniendo el éxito global y el valor contractual. La permanencia de Rojas, pagada con $5.5 millones, fue la antítesis del ego inflado de Soto. Rojas eligió la lealtad y el respeto de una cultura ganadora sobre un cheque de más del doble del valor. Su decisión no fue solo económica, sino filosófica. Fue una declaración de que en el deporte profesional moderno todavía existen valores que no pueden ser comprados ni cuantificados. Rojas es el núcleo gravitacional, el hombre que hace funcionar a los héroes. Y al mantenerlo, los Dodgers enviaron un mensaje inquebrantable. Su cohesión interna, la química del camerino, es más valiosa que cualquier refuerzo externo o cualquier cifra en un contrato. En este choque de valores, la filosofía de la diversidad y el respeto, encarnada por Betts, Rojas y Ohtani, triunfó, dejando a Soto aislado y pareciendo un eco de una era pasada, luchando desesperadamente contra una corriente de cambio imparable. La permanencia de Rojas no solo fue una victoria para los Dodgers, sino una declaración fundamental sobre qué valores prevalecen en el deporte moderno. No el cheque más grande, sino el respeto y la lealtad. ¿Crees que la decisión de Rojas de priorizar la cultura sobre el dinero cambiará la forma en que los jugadores ven las ofertas futuras? Déjanos tu opinión en los comentarios. Dale me gusta si esta historia te impactó. Compártela con tus amigos beisboleros y suscríbete a 306 Open News para más análisis profundos que van más allá del campo de juego.